Bienvenidas y bienvenidos a mi canal El Crochet de Carla. Yo soy Carla y en esta oportunidad vamos a tejer a gecko, que mide 14 centímetros desde la punta de la cola hasta su cabeza. Acá te dejo la lista de materiales para este diseño. Yo he utilizado hilo de algodón en color mostaza, crochet de 2 mm, marcador de puntos, tijera, alambre galvanizado, cinta masking y pintura de tela negro y blanca. Para comenzar haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Luego de la ronda 2 a la 3 debemos hacer 6 puntos bajos. En la ronda 4 haremos 2 puntos bajos, aumento por 2 y nos deben quedar 8 puntos. En la ronda 5 haremos solo 8 puntos bajos. En la ronda 6 haremos 3 puntos bajos, aumento por 2 y nos deben quedar 10 puntos. En la ronda 7 solo debemos hacer 10 puntos. En la ronda 8 haremos 4 puntos bajos, aumento por 2 y nos deben quedar 12 puntos. En la ronda 9 haremos 12 puntos. En la ronda 10 haremos 2 puntos bajos, aumento por 4 y nos deben quedar 16 puntos. En la ronda 7 haremos 7 puntos bajos, aumento por 2 dándonos 18 puntos. De la ronda 12 a la 13 haremos 18 puntos. Haremos 2 puntos bajos, aumento por 6 y nos deben quedar 24 puntos. En la ronda 16 haremos 3 puntos bajos, aumento por 6 y nos deben quedar 30. De la ronda 17 a la 25 haremos 30 puntos. En total son 9 rondas. Una vez que hemos tejido las 9 rondas, debemos comenzar a rellenar un poquito lo que sería la cola de gecko. Para poder introducir el alambre, para esto vamos a doblar la punta de este con un alicate y le pondremos cinta masking. El alambre es una parte opcional que es para darle mejor movimiento al cuerpo de gecko. Una vez que le hemos puesto la cinta masking en la punta,
introducimos el alambre y seguimos rellenando. Ahora es importante rellenar por todo el contorno del alambre para que este quede fijo en el centro del cuerpo y no se mueva. En la ronda 26 haremos 3 puntos bajos, disminución por 6 y nos deben quedar 24 puntos. De la ronda 27 a la 29 haremos 24 puntos, son en total 3 rondas. En la ronda 30 haremos 2 puntos bajos, disminución por 6 y nos deben quedar 18 puntos. De la ronda 31 a la 33 debemos hacer 18 puntos. En la ronda 34 haremos punto bajo, disminución por 6 y nos deben quedar 12 puntos. De la 35 a la 36 haremos 12 puntos. En la ronda 37 haremos punto bajo, aumento por 6 y nos deben quedar 18 puntos. En la ronda 38 haremos punto bajo, aumento, punto bajo por 6 y nos deben quedar 24 puntos. En la ronda 39 haremos 3 puntos bajos, aumento por 6 y nos deben quedar 30 puntos. De la ronda 40 a la 54 haremos 30 puntos bajos. Son 15 rondas en total. Hemos subido las 15 rondas, debemos seguir rellenando y en la ronda 55 haremos 3 puntos bajos, disminución por 6 y nos deben quedar 24 puntos. Para poner el relleno, recuerda que debes ir poniendo por alrededor del alambre para que este quede en el centro y así quede firme. Importante que al momento de poner el relleno, el cuerpo nos vaya quedando más plano, no tan redondo. En la ronda 56 debemos hacer punto bajo, disminución, punto bajo por 6 y nos deben quedar 18 puntos. De la ronda 57 a la 62 haremos 18 puntos bajos. En total son 6 rondas que debemos subir. Si te das cuenta, el cuerpo de gecko va quedando más plano. Una vez que ya hayas subido las rondas, vamos a empezar a formar la cabeza. Y para esto iremos haciendo aumentos que deben ir quedando a los costados del cuerpo, o más bien dicho, a los costados de la cabeza. En la ronda 63 haremos 5 puntos bajos, aumento, 7 puntos bajos, aumento, 4 puntos bajos y nos deben quedar 20 puntos.
En la ronda 64 haremos 5 puntos bajos, 2 aumentos, 7 puntos bajos, 2 aumentos, 4 puntos bajos y nos deben dar 24 puntos. En la ronda 65 haremos 11 puntos bajos, aumento, punto bajo, aumento, 10 puntos bajos y nos deben quedar 26 puntos. Y en la ronda siguiente vamos a hacer aumentos arriba, abajo y en los costados de la cabeza. En la ronda 66 nos vamos a hacer 6 puntos bajos, aumento, punto bajo, aumento, 10 puntos bajos, aumento, punto bajo, aumento y 4 puntos bajos y nos deben quedar 30. Y en la ronda 67 haremos solo 30 puntos bajos. Ahora en la ronda 68, las disminuciones nos deben quedar por el costado de la cabeza. Para eso haremos 6 puntos bajos, 2 disminuciones, 12 puntos bajos, 2 disminuciones, 4 puntos bajos y nos deben quedar 26 puntos. En la ronda 69 haremos 26 puntos bajos. En la ronda 70 haremos 6 puntos bajos, disminución, 12 puntos bajos, disminución, 4 puntos bajos y nos deben quedar 24. Antes de continuar debemos cortar el alambre, doblar la punta y ponerle cinta masking. Una vez que hemos dejado nuestro alambre listo, comenzaremos a rellenar para dejarlo firme en el centro del cuerpo de gecko. En la ronda 71 haremos 6 puntos bajos, disminución, 4 puntos bajos, disminución, 4 puntos bajos, disminución y 4 puntos bajos, quedándonos 21 puntos. Ahora pondremos los ojitos de seguridad ya usados de 6 mm y los pondremos entre las rondas 70 y 71, dejando por lo menos 8 puntos entre cada ojo. Si tu tejido está muy apretado, puedes ayudarte con el crochet o una tijera de punta para abrir un poquito los puntos e introducir los ojitos.
En la ronda 72 haremos 5 puntos bajos, disminución, 4 puntos bajos, disminución, 3 puntos bajos, disminución y 3 puntos bajos, y nos deben quedar 18 puntos. En la ronda 73 haremos 5 puntos bajos, disminución, 6 puntos bajos, disminución, 3 puntos bajos, y nos deben quedar 16 puntos. En la ronda 74 haremos 4 puntos bajos, disminución, 6 puntos bajos, disminución y 2 puntos bajos, y nos deben quedar 14 puntos. En la ronda 75 haremos 4 puntos bajos, disminución, 4 puntos bajos, disminución y 2 puntos bajos, y nos deben quedar 12 puntos. Luego en la ronda 76 haremos solo 12 puntos bajos. Y por último, en la ronda 77 haremos 6 disminuciones. Y por último, iremos poniendo el último poco de relleno, y con aguja lanera iremos cerrando tomando solamente las hebras de afuera, para luego tirar y cerrar nuestro amigurumi. Pasamos la hebra por abajo del cuerpo para luego perderla cuando cosamos las demás partes. Ahora comenzaremos a tejer los dedos de las patas. Los geckos tienen 4 patas, por ende debemos hacer 4 de estos. Cada patita va a tener 5 dedos. Yo aquí ya tengo 3 hechos y te voy a mostrar cómo hacer el siguiente. Para hacer los dedos yo he hecho 4 cadenas. Vamos a saltar la primera cadena desde el crochet y haremos 3 puntos deslizados. Ahora volvemos a hacer 4 cadenas, saltamos la primera cadena desde el crochet y volvemos a hacer 3 puntos deslizados. Esto lo debemos repetir 3 veces más, para que en total nos queden 5 dedos. Y una vez terminado, debemos dejar una hebra larga para luego coserlo a las patas. Ahora haremos las patas delanteras, que son un poco más cortas que las traseras. Para esto haremos un anillo mágico de 8 puntos bajos. De la ronda 2 a la 12 haremos 8 puntos bajos. En total son 11 rondas. Debemos hacer 2 patas exactamente iguales, y para las patas traseras haremos lo mismo, solo que haremos 13 rondas de subida. Es decir, haremos un anillo mágico de 8 puntos bajos, y de la ronda 2 a la 14 haremos un punto en cada punto.
Y ahora vamos a coser los dedos en cada pata. Los dedos nos deben quedar justo en el centro y respetando la forma curva de la pata. Para realizar este paso con cada pata son 4 en total, 2 delanteras y 2 traseras. Ahora las vamos a coser al cuerpo en los costados de este y le vamos a poner alambre para darle mayor movilidad. Recuerda que el alambre es un paso opcional. Antes de coser las patas vamos a introducir un poco de relleno en cada una de ellas. Luego vamos a cortar un trozo de alambre y lo vamos a atravesar por lo menos entre la ronda 51 y 53 del cuerpo, atravesando de extremo a extremo. Importante que quede más hacia abajo que hacia arriba del cuerpo. Vamos a asegurar solo una punta con cinta masking para luego introducir la patita y coserla. Para coser vamos a ir tomando con la aguja hebras del cuerpo y hebras de la pata para dejarla bien firme. Y si te está gustando este tutorial, suscríbete a mi canal para no perderte los próximos videos. Ahora, antes de continuar con la siguiente pata, vamos a acercarla al cuerpo y a medir más o menos la cantidad de alambre que vamos a necesitar. Doblamos la punta, ponemos cinta masking e introducimos la pata y cosemos, tal como lo hicimos con la anterior. Y ahora debemos repetir exactamente el mismo paso con las patas traseras. Recuerda que las patas traseras son las que son más largas. Ahora, para darle mejor expresión a los ojos de gecko, vamos a bordar por la parte de arriba y de abajo para dar la forma que tienen ellos. Para esto introducimos hilos por un costado muy cerca del ojo y pasamos por el otro costado. La idea es que sea justo en la mitad del ojo. Y volvemos a bordar la parte de arriba del ojo. Recuerda que debe ir bordado arriba y abajo. Yo le he dado 2 pasadas, pero tú puedes darle una si es que así lo deseas. Ahora, para evitar que el bordado nos tape el ojo y dejar las hebras en los costados, yo he puesto un poco de pegamento blanco. Acá en Chile se le llama cola fría, ya que este al secarse queda transparente. Siempre debes cuidar ir poniendo una poca cantidad, porque si pones mucho, igual se va a notar. Y ahora con pintura de tela blanca y un pincel, yo he usado uno planito, iremos pintando la parte de abajo de gecko, ya que ellos suelen tener esta parte del cuerpo más clara que el resto. No te preocupes si va quedando blanco, ya que al secarse va a quedar más amarillo. Entonces iremos pintando toda la parte de abajo y por el costado del cuerpo iremos haciendo una línea.
Aquí es importante ir pintando cada espacio sin que nos quede nada sin pintura, pero tampoco ir poniendo en exceso. Seguimos pintando todo el cuerpo dejando una línea que sería el borde de la parte del color de gecko con la parte que va quedando más clara. Vamos pintando toda la parte de abajo, incluyendo las patas, pero sin pintar los dedos. Debemos pintar muy bien la parte de la unión de las patas y el cuerpo, cuidando de no poner pintura en exceso. Luego de que hemos terminado de pintar todo, vamos a dejar secar. Yo he puesto una sola capa de pintura. Si tú deseas, puedes poner otra, pero debes cuidar dejar secar luego de poner una capa para recién poner la otra. Una vez que ya esté seco, lo que vamos a hacer es bloquear los deditos para que nos queden bien estirados. Para el bloqueo vamos a utilizar 2 gotas de agua con 1 o 2 gotas de cola fría. Aquí es importante mezclar bien esto para evitar que nos queden grumos. Entonces con un pincel limpio vamos a pasar esta mezcla por todos los deditos, por arriba y por abajo. Yo me he ayudado de una esponja, tú puedes utilizar un cartón o lo que tengas a la mano y con alfileres los vamos a dejar posicionados completamente estirados hasta dejar que sequen. Esto lo debemos repetir con cada dedo de gecko. Una vez que ya tenemos todos los dedos de gecko bien estirados y bien bloqueados, los vamos a dejar secar. Pero mientras dejamos secar, vamos a pintar las manchitas negras que tienen los geckos en su cuerpo. Con pintura de tela negra y un pincel limpio iremos marcando manchitas por toda la parte de arriba del cuerpo de gecko. Estas manchitas no es necesario que nos queden con alguna forma especial, ya que las manchas de ellos no son regulares. Las manchas deben cubrir toda la superficie del cuerpo de gecko, incluyendo sus patitas menos sus dedos. Cuando ya hemos terminado de poner todas las pintitas sobre el cuerpo de gecko, debemos dejar secar la pintura por lo menos entre 1 a 2 horas. Cuando ya esté todo seco, podemos sacar los alfileres y ya hemos terminado a gecko. Y listo, nuestro pequeño gecko está terminado. Espero que hayas disfrutado mucho haciendo este proyecto conmigo. Si te gustó este tutorial, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos tutoriales. Si haces tu propio gecko, me encantaría verlo, así que puedes etiquetarme en mis redes sociales como el crochet de Carla. Nos vemos en el próximo tutorial.